Iniciar grabación, ya. Comenzamos en 2, 3, 1. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a empezar un debate sobre un tema muy controversial en la sociedad, que trata sobre las redes sociales son más beneficiosas o perjudiciales para la sociedad. Estamos aquí presentes con dos individuos que van a defender eh, sus creencias, sus ideologías. Vamos a empezar presentando. Estamos aquí con Zambrano Sierra, Fabiano Belén y Richard Toribio Virreira. Así que, por favor, empezamos con Belén. Bueno, muy buenas noches, Adalid, muy buenas noches, Richard. El día de hoy vengo a comentarles varios puntos acerca de los beneficios y los usos de lo que son las redes sociales como tal. En ese sentido, es muy importante hablar de lo siguiente. Hoy en día el uso de las redes sociales se convirtió básicamente en una necesidad para todos. Claro que el uso que se vaya a dar va a depender mucho de la conciencia y también de la responsabilidad bueno, vayan a emplear las personas, ¿no? Es una herramienta que, como les menciono, todos ya usamos, ¿no? Desde los más pequeños hasta los más grandes. Entonces, ya es algo parte de nosotros. Quisiera comenzar dando toda esta información con ciertos datos que se pudo averiguar. Por ejemplo, en lo que datos estadísticos, ¿no? Según ciertos datos estadísticos que existen, alrededor del 70% de los adultos a nivel Latinoamérica usan estas redes sociales para poder contactarse con sus familiares. Y el 57% de los jóvenes también en Latinoamérica usa este tipo de redes sociales, pero con otro fin, que en este caso viene siendo el poder crear lazos de amistad con otras personas, sea de su medio, sea de otros países y demás, ¿no? Entonces, esto es bastante claro en el sentido de que las redes sociales también funcionan como parte de poder generar ciertos vínculos y ciertas conexiones personales, independientemente de lo que son las barreras geográficas que hoy en día se tienen. Eso por un lado. Ahora, si hablamos de lo que respecta al ámbito académico, por ejemplo, es importante resaltar que ya desde el tiempo de la pandemia, desde el año 2019, 2020, ¿sí? Siendo más específicos, ya se convirtió en una necesidad en el ámbito académico como tal, porque como todos entramos en lo que es el confinamiento, entonces necesitábamos un medio para poder conectarnos, necesitábamos que la educación continúe, que no se podía paralizar al 100%, porque es evidente que todos nos veríamos perjudicados. En ese sentido, se fue haciendo uso de lo que es Meet, de lo que es Zoom y quizás otras plataformas también que se fueron desarrollando, ¿no? Entonces, estos espacios virtuales, Adalí. Eh, Lamento interrumpirte, Belén, pero se ha acabado tu tiempo. Si les hago recuerdo, cada uno de ustedes cuenta con 2 minutos, ¿ok? Entonces, Richard, por favor, Está bien. introdúcenos algo. Muy bien, muy buenas noches, Rocco, si nos escuchas. Muy buenas noches, Belén. Adalid, muchas gracias, de verdad, por el tiempo que nos estás obsequiando. Bueno, quizás lo que mencionaba Belén es una etapa muy importante que hemos pasado y más que todo esto se ha visto, ¿no? Con la pandemia que hemos sobrellevado, se ha visto que ha habido una traslación de lo que es de lo físico, de lo presencial a lo digital. Y ahí sí, digamos, ha tenido mucho que ver el avance de la tecnología también que nos ha ayudado mucho, como mencionaba Belén. Pero, aquí hay un pero, ¿no? Principalmente la razón por la que yo me opongo al uso de las redes sociales, al uso excesivo de las redes sociales, quizás es que se ha vuelto una preocupación muy importante y seria. Esto porque de una cierta manera impacta directamente en la salud mental de los jóvenes. En estudios recientes que ha pasado hace 2 años, se ha visto que jóvenes de 18 hasta los 27 años se ven afectados por este uso de las redes sociales. Y esto afecta mucho en lo que es en su salud mental, en el rendimiento académico, en las habilidades sociales, incluso que la misma persona puede lograr tener, ¿no? En su contexto. Y también estoy en contra de que normalicen el uso excesivo de las redes sociales, pues
el abuso de cualquier cosa siempre está mal, ¿no? El uso excesivo de cualquier cosa siempre está mal. Entonces, en esta parte yo digo que el uso excesivo de redes sociales, en este caso, desencadena problemas psicológicos, los problemas que ya antes les he mencionado, ¿no? Y tal vez la razón principal es que mi argumento se apoya a estudios que recientemente se ha hecho, ¿no? Y quizás yo me opongo a este tema del uso de redes sociales, ¿no? Al uso excesivo de redes sociales, porque el impacto negativo que ha tenido los estudiantes que han participado de este estudio han demostrado de que las plataformas de redes sociales han desencadenado, o en este caso han empujado a estos jóvenes a la depresión, especialmente a los jóvenes, ¿no? Cuando experimentan ciberbullying en las redes sociales, incluso cuando eh, están interactuando, ¿no? En las redes sociales, hay ese exceso de uso de redes sociales. Ok, muchas gracias con la introducción de sus temas. Vamos a empezar con los contraargumentos. De acuerdo a lo que ya dictó Richard, Belén, ¿nos podrías decir algo, por favor? Claro que sí. Mira, mire, por ejemplo, Richard, comentarte lo siguiente. Así como también tú mencionas que existen ciertos estudios que determinan, ¿no?, el uso excesivo de las redes sociales, es importante poder delimitar como tal en las redes sociales, ¿no? Porque como así también hay personas que pueden llegar a abusar del uso de esas redes sociales, ya sea con un buen o con un mal fin, es importante delimitarlo. Entonces, como yo les mencionaba hace un momento, en el ámbito académico, las personas pueden apoyarse en grupos de apoyo que también existen en las mismas plataformas, ya sea Instagram, ya sea Facebook, ya sea TikTok, ya sea Twitter y demás. Entonces, son una fuente de apoyo. Como tú mencionas, hay personas que si bien sufren depresión, si bien personas sufren estrés y demás, son las mismas plataformas quienes pueden ofrecer grupos de apoyo, se tienen grupos de apoyo donde las personas pueden agarrar y pueden obviamente explicar cómo se sienten y buscar de alguna manera ayuda en otras personas, tomando en cuenta las vivencias que tal vez ya tuvieron de una manera muy similar, ¿no? Que también sufrieron periodos de estrés, periodos de depresión, haciendo uso excesivo y demás, ¿no? Entonces es muy importante poder canalizar en ese sentido para buscar, obviamente, el buen uso de esta misma red social. Entonces, es importante, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, es básicamente un proceso. Entonces, no solamente se convierte en una fuente de información, una fuente de entretenimiento al 100%, sino en una fuente de apoyo en ese sentido. Ok, muchas gracias, Belén. Puedes continuar, Adalid. Richard. Muy bien, acá quizás lo que dice mi compañera Belén, quisiera, bueno, en este caso, inclinarme a dos puntos muy importantes. Ella hacía mención en términos de desarrollo académico, que apoyar la educación. Quizás lo estamos viendo todo lo bonito, ¿no? Pero también hay que ver lo que provoca esto. En todo caso, en este estudio, como te mencionaba, se ha determinado de que los estudiantes pasaban mucho tiempo en redes sociales y esto es lo que ocasionaba, de un cierto modo, un bajo rendimiento académico. Y esto lo que provocaba también es un aislamiento social. O sea, el estudiante ya no quería congeniar con sus compañeros. Le tenía tanta confianza al Internet que se centraba solamente en eso. Y también de ahí ha habido la proliferación de lo que son las inteligencias artificiales y es lo que ha hecho todavía ha contribuido más al aislamiento social. Amador en su texto nos menciona que la dependencia perjudica mucho en la productividad que un estudiante vaya a tener. Entonces dice que también se ven afectadas las relaciones personales. Afirma que los jóvenes se aíslan. Esto es lo que te mencionaba hace rato, ¿no? Lo que genera depresión y demás. Entonces se aíslan acá en las redes sociales. Y tal vez eso es como vivir en un mundo ficticio que algún rato, sí o sí, como nosotros como diseñadores gráficos tenemos que entrar en el campo laboral. Entonces cerrarse mucho en el mundo digital creo que nos perjudicaría
en cuanto nosotros vayamos a desempeñar en nuestro trabajo, ¿no? Ok, muchas gracias por defender su postura. Vamos a continuar con unas preguntas a cada uno de ustedes y vamos a terminar con una pregunta en general para que ustedes dos puedan responder. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar contigo, Belén. Atenta, por favor. Eh, ¿Crees que las redes sociales solo te dan beneficios? ¿Crees que no hay ningún peligro al usuario? Claro que sí existen, o sea, así como existen, en sí nada en extremo es bueno, ¿no? Nada en exceso es bueno. Si bien existen aspectos positivos, como el que les mencionaba, también existen aspectos negativos. Y eso básicamente se da por el mal uso que las mismas personas le dan. Entonces, si las personas supieran canalizar cómo realizar las cosas, entonces no habría tantos inconvenientes. En ese sentido, yo por el lado veo beneficios en el sentido de las redes sociales, las diferentes redes sociales, que si las personas sabrían manejarlo de la mejor manera posible, entonces tendrían más beneficios que perjuicios. ¿No? El tema del tema de abusar de las redes sociales va mucho más allá de una persona, ¿no? Como les digo, es básicamente el de uno mismo, parte de uno mismo, el abusar de las redes sociales, no distribuir de la mejor manera su tiempo. Entonces, así como hay pros, siempre hay contras, Adalí. Muchas gracias por contestar, Belén. Vamos a empezar con Toribio. Bien, Sí, si bien Adalí. decía Belén de que hay beneficios y también hay riesgos que nosotros pasamos, entonces si comenzamos a enumerar esto, te apuesto a que nos quedamos con más riesgos que nosotros tenemos que beneficios, porque es una herramienta que se ha vuelto muy viral y que actualmente la mayoría lo utiliza, ¿no? En todo ámbito, ya sea en el ámbito académico, laboral. Por ejemplo, te doy un punto negativo ahí, que es el ciberbullying, las estafas que hay por internet, el uso de las inteligencias artificiales para el manejo de esto, de las estafas y demás, ¿no? Y también uno que es el aislamiento, la depresión, la dependencia de las redes sociales, porque si bien sabemos hay algunos jóvenes que ya no pueden dejar el celular porque están constantemente en las redes y también generan un tipo de aceptación virtual, ¿no? Ellos su autoestima lo suben según la cantidad de likes y demás, y creo que sería esto algo muy radical y es algo que hay que tomarlo y trabajarlo con pinzas para que en un futuro no muy lejano, lo digo así, que podamos, no sé, darle un buen uso, como tú mencionabas, Belén, darle un buen uso medido y que también podamos de algún modo disipar estos riesgos que tiene el uso de las redes, bueno, el uso exagerado de las redes sociales. ok. Muchas gracias. Vamos a pasar con la segunda pregunta y la última. Belén, tú primero. Eh, Menciona cuáles crees que son las medidas más eficientes para evitar el uso incorrecto de las redes sociales. No logré escuchar con exactitud, por favor, Adalí. Claro, no hay problema. Lo repito de nuevo. Belén, ¿cuáles crees que son las medidas más eficientes para evitar el uso incorrecto de las redes sociales? Está bien. Bueno, desde mi punto de vista es importante crear una conciencia social sobre el uso de las mismas redes sociales y esto no solamente parte de quizás organizaciones que deseen realizar aquello, sino parte desde casa, es una educación desde casa, desde los padres. Si por ejemplo, eh, yo en casa estoy todo el día con mi celular y estoy en las redes sociales y excediéndome en aquello, obviamente va a ser muy evidente de que mis hijos van a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces es una educación que parte desde casa, pero además parte de una conciencia de uno mismo, de
también de poder crear una conciencia social de que las redes sociales no solamente son un punto de entretenimiento, sino también también podemos sacar ciertos beneficios de aquello, ¿no? Como mencionaba anteriormente, se pueden disipar ese tipo de situaciones y obviamente, como lo repito, creando una conciencia social en todos, ¿no? Desde los más pequeños hasta los más grandes. Y esto también desde los padres, obviamente. Ok, muchas gracias, Belén. Continuamos con Richard. Muy bien, si vamos a definir a las herramientas de redes sociales así, en todo caso, yo sigo manteniendo mi postura, ¿no? Porque el uso excesivo sin control, como les decía, ¿no? Trae más daños que beneficios. Y esto más que toda la gente joven que ha nacido con esto de las tecnologías y demás. Y lo que mencionaba Belén sí es muy importante, es fundamental educar y concientizar sobre el uso responsable de estas redes sociales. Y de este modo quizás nosotros podemos aprovechar las ventajas que menciona Belén, ¿no? Y no crear esa dependencia que genera estas redes sociales, porque bien sabemos que existen también reglamentaciones por ejemplo, guían el uso de las redes sociales. Hay cosas que no se puede hacer en redes sociales. Sí existe, digamos, el derecho a la libre expresión, pero hay algunas medidas y reglas que te cortan también ese derecho que nosotros tenemos, ¿no? Entonces sería esto, es un tema así para debatir a más fondo, sí, también para tratar y ver las reglamentaciones que tienen las redes sociales y quizás modificando estas reglas podemos ayudar a contribuir al uso así, como se dice, desmesurado de las redes sociales, ¿no? Y de esta manera aprovechar. Muchas gracias a los dos. Belén, ¿querías decir algo, creo? Claro que sí. Yo considero de que si creamos una buena conciencia social, creamos una buena, una buena educación, ¿no? Una buena educación que, como les mencionaba, no solamente parte de casa, podemos realmente lograr que las personas hagan un muy buen uso, ¿no? También hay personas que durante el tiempo de la pandemia, por ejemplo, se convirtieron en personas autodidactas, haciendo un buen uso de las redes sociales, pero así como también hay personas que hicieron un mal uso de las redes sociales y terminaron siendo adictos a las redes sociales, como mencionaba, teniendo una dependencia tan grande que, bueno, es casi imposible de luchar, ¿no? Pero creando conciencia social, yo pienso que se puede hacer todo, ¿no? Y todo parte de casa. Gracias. Con lo que le hemos dado una participación más a Belén, Richard, ¿quieres agregar algo más o...? Eh, bueno, quizás lo que decía Belén, esto de la concientización del uso de las redes sociales, eh, depende de uno mismo, ¿no? Lo que mencionaba sí es verdad, pero remontémonos años atrás. O sea, la gente, en algunos estudios, como le indicaba Moreira de Freitas, decía de que los jóvenes, se hizo también otra investigación así, eran, por así decirlo, más abiertos, la socialización estaba más abierta que ahora. Ahora, por ejemplo, en las encuestas que se hicieron en esta investigación, determinaron de que los jóvenes prefieren estar aislados. Entonces ahí también está un botón rojo que nos indica, ¿no? Que debemos modificar, debemos trabajar en esto del uso de las redes sociales, ¿no? Quizás para finalizar eso. Ok, es muy satisfactorio saber que los argumentos de cada uno de ustedes, fuera de que pues están luchando con argumentos que están en contra, ¿no? Cada uno de ustedes tienen de alguna u otra forma una similitud, ¿no? Que fuera de que las redes sociales ahora mismo es una parte muy fundamental para la sociedad, también trae sus riesgos y por hecho debe tener medidas para que este no sea un peligro para nosotros mismos, ¿verdad?
Entonces, me gustaría terminar con la conclusión de cada uno de ustedes y ver qué tal termina el debate, ¿no? Belén, puedes terminar. 2 minutos, por favor. Claro que sí, gracias, Adri. Bueno, yo mantengo mi postura en que si hacemos un buen uso de las redes sociales podemos tener grandes beneficios. Y bueno, entre los que les mencionaba, ¿no? Un buen uso en el tema del tema social, un buen uso en el tema académico, también podemos ver el tema laboral, nos soportan lo que es en el entretenimiento, el poder estar conectados con otras personas que no únicamente se encuentran aquí, ¿no? Cerca de nosotros, sino también en otros países. Podemos ver que a partir de estas redes sociales podemos compartir información, podemos tener cierto grado de entretenimiento y demás. Entonces, las redes sociales como tal requieren tener un uso muy responsable, ¿sí? Un uso muy responsable. Y a partir de esto, obviamente vamos a recibir lo que son ciertos beneficios en cuestiones de tener conexiones saludables, tener apoyo social como tal vez algunas personas requieren, acceder a mejores oportunidades laborales, tener en cuenta más información en el ámbito educativo. Y bueno, todo aquello obviamente va a aportar como un recurso muy importante dentro de lo que es el desarrollo personal y dentro de lo que es el desarrollo social, ¿no? Entonces, si aprovechamos de la mejor manera posible, entonces yo considero de que las redes sociales con una muy buena educación va a aportar bastante como tal, ¿no? Muchas gracias, Belén. Tu conclusión, Richard, por favor. Bueno, yo sigo manteniendo mi Gracias, Adalí. postura, ¿no? Desde un inicio, bueno, me incliné por de que está mal el uso excesivo de las redes sociales. Uno, porque trae consecuencias psicológicas graves, lo que les mencionaba más antes, lo que es el aislamiento, depresión y la dependencia de las redes sociales, ¿no? En todo caso, yo diría de que las redes sociales también excluyentes. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esas personas que no manejan las redes sociales? ¿Están excluidas? ¿No los tomamos en cuenta o no están vivas en este mundo digital que nosotros ahora así lo denominamos? Entonces también es excluyente, ¿no? Quizás el problema está en de que la herramienta, lo estamos denominando así a esta red social, está aquí. Pero ¿qué pasa con un joven que utiliza esta red social pero no sabe para qué sirve? Entonces puede filtrarse la información, sus datos y demás. Y puede pasar cosas que Dios no quiera, por ejemplo, las estafas, incluso los secuestros, el tráfico de personas y demás. Entonces, es un poco delicado hablar de esto de las redes sociales. Si bien queremos que sea abierto para todos, por ejemplo, les pongo un ejemplo de mi familia. Mi sobrina que tiene 10 años tiene su Facebook, pero ¿cómo? O sea, se preguntarán cómo. Esto es muy peligroso, entonces hay que, como les decía, hay que reglamentar esto de las redes sociales y de ese modo trabajar lo que son el uso responsable y de esa manera también educar a los jóvenes que se están actualizando con esto de las redes sociales. Entonces, por eso yo decía de que hay más riesgos que beneficios de las redes sociales, entonces había que repensar, ¿no? Bueno, hasta este punto quisiera agradecer a los dos por dar sus puntos de vista, ¿no? Y tipo, dar argumentos que prosigan este tema, ¿no? Que es tan importante en la sociedad. Entonces, como conclusión también yo les quería dar el que es el ganador del debate, ¿ok? Obviamente dándole algunos conceptos de por qué es el ganador. Siento que Belén ha tocado temas que podría ser una educación completa del uso de las redes sociales. Tal vez un poco fantasioso porque sabemos que las personas no son el 100% perfectas y correctas y puede que haya algunas maldades, ¿no? Mientras que Richard también no define el rumbo de ti, Belén, como algo
que no tiene una línea concreta, ¿no? Sino que toma más parte de la realidad de lo que puede ocasionar de una muy mala forma al estado mental, incluso podríamos llegar al estado físico por algunos caminos sobre las redes sociales, ¿no? Fuera de eso, ponemos como principal objetivo la educación total de lo que son las redes sociales y el uso correcto de estas, ¿no? Porque hoy en día es muy difícil, como mencionaba Richard, de que los jóvenes tengan un completo conocimiento desde un principio de lo que son las redes sociales. Entonces, quisiera dar como ganador de este debate a Richard, más por los argumentos realistas, ¿no? A lo que es lo que nos está encaminando en conjunto con las redes sociales. ¿Ok? Quisiera agradecer mucho a los dos por estar aquí presentes, por dar sus argumentos, sobre todo a ti, Belén, por seguir defendiendo tu postura, aún así es muy valiente de tu parte, y a ti, Richard, igual por la información que nos has brindado esta noche. Entonces, sin más, algunas palabras para despedirse, chicos. Bueno, comienza Belén. Belén. Está bien. Bueno, muchas gracias por estar aquí a los dos. Es muy interesante haber conversado y haber dado ciertos puntos de vista sobre este tema, pero me voy manteniendo mi postura de que haciendo un buen uso de las redes sociales, un buen control parental de parte de los padres, considero que se puede crear una muy buena conciencia social, dado que sí, bien existen ciertas limitantes, haciendo un muy buen uso realmente se pueden sacar cosas maravillosas, ¿no? Por algo se crearon, por algo también existen las IAs y demás, ¿no? Todo forma parte de un conjunto de aspectos que nos pueden ayudar a crecer, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Avanzar en el tiempo, no estancarnos, porque si se trataría de estancarnos, considero de que no existiría el desarrollo en ningún aspecto. Entonces, voy manteniendo mi postura y pues muchas gracias. Gracias, Belén. Richard. Bueno, sí, tal vez para terminar y tal vez lo que mencionaba Belén, de que sí son herramientas muy importantes que en la actualidad se utiliza tanto en la educación, en la formación, incluso en la socialización que hay entre personas, ¿no? Tal vez es aquí muy importante trabajar en lo que es la concientización y la educación y el uso responsable de estas redes sociales. Y tal vez de esa manera, lo que decía Belén, de esa manera tal vez podemos aprovechar las ventajas que tiene. Todo esto, pero sin caer en la dependencia, que es muy perjudicial. Por ejemplo, la inteligencia artificial igual se está volviendo perjudicial si es que no le damos el buen uso. Entonces, lo que yo te invito, Belén, y las personas que vayan a escuchar esto, es de que reflexionemos sobre cómo nos podemos darle un buen uso medido, sin que se vuelva excesivo, sin que se vuelva perjudicial, y sobre todo que haya un equilibrio que nos permita vivir, por así decirlo, una vida saludable y conectada con la realidad, como decía David, ¿no? Entonces, quisiera terminar con eso. Bueno, muchas gracias a los dos por estar presentes, por dar sus conclusiones y por despedirse, ¿no? Muy buenas noches a ti, Belén. Buenas noches, Richard, y sobre todo al espectador que está viendo esto, al licenciado Rocco. Rocco. Chao, Rocco, gracias. Chao, Adalid. Chao, Richard.